se trata, yo creo que de platicar un poco con ustedes de la triste realidad del país. Eso no sé si les levante un poco el ánimo. No, nosotros estamos francamente, como se dice en francés, encabronados. Encabronadé, porque realmente no esperábamos que fuera tan malo este sexenio. Teníamos ciertas sospechas de que cuando alguien se compra la silla presidencial, pues no es para garantizarnos que nos vaya a hacer mucho bien a los mexicanos, sino todo lo contrario. Y este señor que dicen que es el presidente empezó con una especie de reforma educativa. Yo me tuve que chutarla toda porque estoy preparando un libro sobre la educación en México. No sé a qué se debe el aplauso, pero ya que se lo echaron, pues lo acepto. Supongo que no es un aplauso para Peña Nieto. Por favor, respeten la investidura. Y en este afán de preparar un libro, pues me tuve que chutar todo el texto de la reforma educativa y en ningún momento mencionan la palabra niño ni niña. Entonces, ¿de qué se trata una reforma educativa que no tome en cuenta a la materia prima del asunto, que son los niños? Leyendo pues esta imbécil reforma educativa, no tiene peores adjetivos para calificarla, pero estamos junto a Catedral y no sea que nos llueva el agua bendita hasta acá. Entonces, es una reforma educativa hecha única y exclusivamente para controlar al magisterio, que desde hace muchos años se ha vuelto incontrolable, excepto la procliva, no, ¿cómo se dice? Prolífica, no. La procerosa, el Bester Gordillo, esa ya la controlaron, pues, aunque ella sigue controlando el sindicato desde su cárcel de primera clase. Entonces, es una reforma educativa que realmente no nos merecemos los mexicanos. El estado de la educación en México es desastroso, yo diría desmadroso, porque, con perdón de las madrecitas que nos acompañan por ahí, porque si ustedes se ponen a ver las cifras, los porcentajes, los datos de la UNESCO, de todas estas organizaciones encargadas de calificar la educación en todo el mundo, México ocupa de los últimos lugares en todos los renglones que deberían de estar arriba, y en los que debería de estar abajo, tampoco está arriba. O sea, tenemos una educación francamente mala, que empieza por el pequeñísimo detalle de que no se educa a los niños para que razonen, sino para que se aprendan de memoria toda una serie de tonterías que no les sirven de nada en la vida. Miren, yo llevo ya 80 años en este mundo, en este planeta que estamos echando a perder alegremente, y en mi vida he necesitado hacer uso de la regla de 3. A la fecha no sé qué es eso de la regla de 3. Y me pasé una semana sufriendo para aprendérmela de memoria, igual que todo lo del álgebra, la geometría razonada, la trigonometría. ¡Ay! Pepito, con nosotros Pepito, que es producto de la educación que se imparte en México. No, pero él es
producto de la buena educación sin parte. Acabó de caricaturista, imagínense. Él estaba estudiando para ser doctor en filosofía o algo así, y el pobre acabó de caricaturista. Entonces aprovecho que ya llegó Pepito para cederle los trastos, ¿cómo se dice? ¿Los trastes o los trastos? Bueno, la espada, el capote, todo eso, porque él se va a encargar aquí de hablar unas cuantas maravillas. No sé de qué, pero va a hablar. Antes de darle el micrófono al colega Pepe, yo les quiero platicar de lo que son las reformas en general. Ríos les habló de lo que es la reforma educativa. Yo les quiero plantear cómo ha funcionado esta historia de las reformas. En primer lugar, lo primero que tenemos que recordar es que estas reformas que se han ido implantando de manera muy ordenada, muy bien pensada. Y son reformas que van contra el espíritu esencial de la Constitución de 1917. La reforma educativa no es la excepción. Si nosotros hacemos un recuento de cómo se han ido implantando estas reformas, vamos a ver que en todos los casos el gobierno ha procedido de la misma manera. Primero, ha cambiado las condiciones del país, ha restringido derechos básicos como el derecho al salario mínimo, y poco a poco ha ido cambiando, por ejemplo, la cultura laboral. Antes de hacer la reforma laboral, cambiaron la cultura laboral de la nación, congelando derechos que eran fundamentales, como el derecho a la canasta básica, el derecho al salario mínimo, el derecho a la jornada laboral de 8 horas, etcétera. Estas reformas, si ustedes recuerdan, las anunció Peña en la campaña, pero de una manera muy general. Nunca dijo qué es lo que iba a hacer. Habló de que iba a emprender toda una serie de reformas que el país necesitaba. Nosotros tenemos que recordar que cada vez que estos señores neoliberales quieren hacer algo realmente feo, lo bautizan con un buen nombre y le hacen mucha propaganda. El caso de las reformas que el país necesita, yo creo que cabe en esa perspectiva. Estas reformas en realidad no son reformas que el país necesite, son reformas que necesita un sector pequeño de grandes empresarios para proseguir con sus niveles de sobreexplotación del país y de saqueo del país. Nos dijeron que eran varias reformas, nos hablaron de una reforma laboral, nos hablaron de una reforma energética, nos hablaron de una reforma hacendaria, nos hablaron de una reforma educativa. Y si nosotros revisamos, estas reformas forman parte de un conjunto de reformas que se han ido impulsando desde la llegada de Miguel de la Madrid. Y cada uno de los presidentes ha hecho su trabajo. Cada una de las sucesivas administraciones ha hecho su chamba. Miguel de la Madrid metió a México al GATT, Miguel de la Madrid al final de su sexenio emprendió un plan de choque neoliberal que básicamente consistió en congelar salarios y liberar precios, y después llegó Salinas, que hizo también su trabajo, negoció el Tratado de Libre Comercio, continuó con su… prosiguió con su política de contención salarial y también hizo las primeras grandes privatizaciones, privatizó la banca, privatizó Teléfonos de México. Y luego vino el señor Ernesto Zedillo, que echó a andar el Tratado de Libre Comercio, siguió con grandes privatizaciones, privatizó las pensiones, privatizó ferrocarriles, privatizó aeropuertos, y después vino Fox, que bueno, Fox hizo lo que pudo, no era un hombre muy brillante, pero sí echó a andar la reforma energética, abriendo el mercado eléctrico a las multinacionales, sobre todo españolas. Y después vino Calderón, que impulsó su reforma energética, y Calderón también hizo terminó de privatizar lo que podía privatizar. Las reformas que quedaban eran las más impopulares, eran las más agresivas, eran las que la gente menos quería, y esas son las reformas que ha emprendido Peña Nieto. Si nosotros revisamos, por ejemplo, cómo han procedido en relación a la reforma energética, vamos a ver que también han procedido de una manera muy ordenada. Miguel de la Madrid empezó con ventas masivas de petróleo a Estados Unidos, hizo también una cosa que es
que parece poco importante, pero que es significativa, que es que tomó la petroquímica secundaria y prácticamente lo desreguló todo, estrictamente por criterios políticos, no con criterios técnicos, con lo cual puso en jaque a la industria petroquímica nacional y una de las gentes que más trabajo hicieron para la privatización energética fue Carlos Salinas. Él hizo varias cosas que son fantásticas. La primera es que contuvo al sindicato petrolero y lo hizo eliminando al líder petrolero que era La Quina. La Quina, yo estoy convencido que no era un buen hombre, era un tipo que tenía fama de corrupto y tenía fama de criminal, pero no lo detuvieron por eso, lo detuvieron porque era nacionalista. Cuando de la Madrid empieza con su política de privatización energética y los petroleros se dan cuenta que va a hacer eso, lo retan aquí atrás de nosotros en Palacio Nacional y hacen campaña a favor de Cárdenas para las elecciones de 88. Esto no lo perdona Salinas. Y una de las primeras cosas que hace al llegar a la presidencia es que ataca al dirigente del sindicato. ¿Cómo lo hizo? La historia es fantástica. Agarraron un cadáver del servicio médico forense, no sé si ustedes lo recuerdan, lo metieron entre hielos, en una hielera, lo treparon en un avión, se lo llevaron a Ciudad Madero, rodearon la casa de La Quina con el ejército, echaron por encima de la barda armas de uso exclusivo del ejército, echaron por encima el cadáver, entró el ejército y ¿qué creen que se encontró? Un cadáver y armas de uso exclusivo del ejército. Y por eso se llevaron a La Quina a la cárcel. Y luego Salinas hizo otras cosas que son muy gordas. Entre otras cosas, descentralizó Pemex, dividió Pemex en 5 grandes corporativos. Uno de ellos es Pemex IMP, que es la que vende el corporativo que vende el petróleo de Pemex. Y con esa empresa hizo algo fantástico. Lo mandó fuera de México para que ni el Congreso lo pueda auditar. Y luego vino Fox. Y estos señores todos aplicaron una política de degradación y de deterioro sistemático de la empresa. En tiempos de López Portillo, por cada peso que Pemex pagaba de impuestos, el gobierno le metía un peso de impuestos a Pemex, un peso de subsidio a Pemex. Ya en tiempos de Salinas, por cada peso que el gobierno le metía a Pemex, el gobierno le sacaba 5 pesos a Pemex. Y en tiempos de Fox llegaron al extremo de que por cada peso que le metían a Pemex le sacaban 8.50, y no solo eso, sino de que de cada peso que le metían efectivos 13 centavos y 87 eran de deuda, de manera que le daban 13 centavos, la endeudaban por $1.80 y le sacaban 8.50. Díganme ustedes si no la querían saquear. Por supuesto que la querían saquear. El resultado de todo ese proceso es lo que estamos viendo ahora. Hoy en día, si ustedes se fijan, hay una enorme falta de liquidez de parte del gobierno. Esto se debe, entre otras cosas, a que el gobierno, a que las gestiones neoliberales, desde tiempos de la Madrid, han estado deteriorando a Pemex, hasta que llegamos al punto de hoy en el que realmente Pemex prácticamente no le puede dar nada al gobierno, siendo que Pemex le ha dado al gobierno el 40% de todo su presupuesto durante décadas, y siendo que Pemex llegó a pagar el 90% y arriba de sus ingresos en impuestos. Entonces, miren, señores, hay que entender una cosa: este proceso de reformas educativas, energéticas, hacendarias, etcétera, es un proceso planeado a largo plazo. Es un proceso que básicamente atenta contra el pacto social de la Constitución del 17. Es un proceso que a todos nos afecta y, perdónenme, lo que sigue es terrible, porque no pueden, a mi entender, gobernar con este proyecto si no imponen, si no es mediante la violencia. Y yo me temo que eso es lo que estamos viendo ya en los casos de Tlatlaya y en los casos de Ayotzinapa. Eso es todo. Muchas gracias.